Hola amigos de Práctico y Sencillo, mi nombre es Liliana Sierra, soy artesana de Arabella Beauté y hoy vengo a compartir con ustedes este lindo tutorial. Vamos a aprender a hacer estos lindos guantecitos tejidos en crochet para los días fríos. Los materiales que vamos a utilizar son los siguientes. Lo primero que vamos a hacer va a ser tomar nuestra hebra. Este algodón que voy a utilizar es un algodoncito que tiene 20% de algodón o de otras fibras recicladas. Me parece muy lindo, queda muy suavecito. Es este mismo pero en tono rosadito. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser un nudito en nuestro dedito. Vamos a colocar así las hebras. Entonces tengo la punta del hilo, colocamos la otra hebra por encima y vamos a colocar por acá nuestra agujita de crochet. Esta agujita es una agujita 2.5 apenas, o pues la indicada para tejer este hilo. Vamos a colocar por aquí nuestra agujita y vamos a tomar la hebra que va a la madejita y la vamos a sacar por esta partecita. Cuando la tengamos aquí enganchadita en la aguja, vamos a alar el extremo y vamos a tener este nudito. Luego vamos a alar nuevamente la hebra que va pegadita a la madeja y nos va a quedar así un nudito con la agujita. Cuando ya tengamos este nudito, vamos a comenzar a hacer 40 cadenetas, o pues en realidad vamos a ir midiendo nuestra mano. Pues si queremos hacer unos guantecitos para un niño, entonces podemos ir tomando la medida. Aquí es donde vamos a tomar la medida del largo del guantecito. Entonces la idea es que el guantecito nos quede desde los nudillos hasta más acá de la muñequita, que nos alcanza a cubrir un poquito del brazo. Bueno, si ustedes lo quieren un poquito más largo, entonces ya vamos a hacer más larga la cadenita. Entonces la cadenita que vamos a comenzar a hacer en este momento es este largo, desde acá hasta acá. Entonces esa es la medida que vamos a ir tomando con nuestra mano o sobre la manito de para quien van a hacer los guantecitos. Vamos a comenzar a hacer las cadenetas. Entonces para hacer las cadenetas, luego de que tenemos la hebra con la aguja, vamos a tomar hebra de la que va a la madeja y la sacamos por entre la agujita. Así se hace una cadenita. Entonces tenemos la hebra, cogemos el hilito y lo pasamos por la mitad. Entonces vamos a ir haciendo así todas nuestras cadenitas, las que necesitemos para el largo del guantecito. En este caso vamos a montar 40 cadenas. Estos guantecitos son muy lindos, los podemos hacer para nosotros o para los niños, para todas estas épocas de frío. Entonces vamos a ir haciendo y vamos a ir mirando, tomando la medida del largo de nuestra manito. Entonces vamos a hacer todas las cadenetas. Vamos a montar las cadenetas suficientes entonces para cubrir la manito. Vamos a ir mirando, comparemos con este. Por ejemplo, así sería para la manito de un niño. Hasta ahí. Vamos a hacer un poquito más larguita. Este es como el largo suficiente para esta manito. Entonces también la podemos medir de la siguiente manera. Colocamos la manito acá y sabemos si ya es el largo que necesitamos. Entonces desde acá hasta pasadito un poquito la muñequita. Entonces este es como el largo suficiente. Ahora para comenzar a hacer esta puntada, parece un punto inglés tejido en dos agujitas, pero pues la magia que lo vamos a tejer con crochet para las que no se nos facilita mucho las dos agujas. Si les gusta el tejido también en dos agujas, este guantecito también se puede tejer en dos agujas. Lo comenzamos a tejer igual por acá hasta que demos la vuelta. Entonces vamos a comenzar con crochet. Hacemos dos cadenitas más del largo que ya habíamos fijado. Y este guantecito lo vamos a trabajar en punto medio bajo. Entonces para realizar el punto medio bajo lo que hacemos es que tomamos hebra, la cargamos sobre la aguja, contamos dos cadenetas desde donde terminamos, entonces aquí sería 1 y 2, y en esta vamos a colocar ahí nuestra agujita y volvemos a tomar hebra. Cuando tomamos hebra tenemos 3 cuerditas, digamos así, en nuestra agujita. Entonces aquí está 1, 2 y 3.
Y lo que vamos a hacer es que tomamos nuevamente hebra y vamos a atravesar por las 3. Ese es el punto medio bajo. Vamos a cargar nuevamente la aguja. En la siguiente nuevamente vamos a hacer lo mismo. Nos quedan las 3 hebritas sobre la aguja y las atravesamos con una sola hebra. Entonces vamos a ir haciendo este punto medio bajo sobre toda la cadenita que habíamos hecho. Vamos a contar muy bien la cantidad de puntos que vamos a necesitar para cubrir la cadeneta, porque ahí también está el éxito de que los bordes del guante nos vayan a quedar perfectos y nos quede muy recto. Vamos a montar los suficientes punticos medios que necesitemos sobre la cadeneta. Vamos a ir montándolos. Estos guantecitos, como ven, que tengo acá está decorado con perlitas, pero lo podemos decorar con lo que nosotros queramos, con florecitas tejidas también en crochet, con botones, con pomponcitos, y se ven muy lindos. Además que los podemos hacer de cualquier color. Si se les facilita más otro tipo de puntada, también los podemos hacer, utilizar otro tipo de puntada. Si son crocheteras más expertas, podemos utilizar otros puntos que sean un poquito más complejos para que nos quede diferente. Ya casi terminamos de montar los punticos medio sobre la cadeneta. Ya nos quedan unos poquitos para terminar de colocarlos todos. El hilo que se puede utilizar, pueden utilizar lanita, una que sea suavecita, que no vaya a generar comezón, que sea pues hipoalergénica o antialérgica. Y como les mencionaba, yo estoy utilizando un algodón que es muy suavecito, además que el algodón no se llena como de moticas, entonces los guantecitos nos van a durar muchísimo tiempo como nuevos, sin que se les salga ninguna motica ni ninguna pelucita al guante. Ya estoy terminando de colocar los punticos medios sobre nuestra cadenita. Cuando termine aquí en el último punto, vamos a hacer este puntico. Aquí está el nudito con el que habíamos comenzado, ese lo vamos a dejar ahí. Hacemos hasta la primera cadeneta, ahí terminamos nuestros puntos, nos va a quedar así. Ahora, como les mencioné, es muy importante contar cuántos punticos tenemos, porque en cada fila tenemos que tener exactamente los mismos puntos. Eso va a hacer que nuestro guantecito guarde el contorno muy recto. Entonces vamos a comenzar aquí a tejer el gorrito. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer 2 cadenetas para subir el tejido, o de altura se llaman. Entonces 1 y 2, y vamos a girar el tejido. Entonces yo venía tejiendo hacia allá, ahora lo que hago es que giro el tejido, me queda aquí como los puntos de revés. Ya hice mis 2 cadenitas de altura, y ahora aquí este es el secreto para que el puntico nos quede como punto inglés. Entonces vamos a cargar la hebra y, digamos, cuando estamos tejiendo en crochet, usualmente cogemos estas 2 hebritas. Voy a mostrar acá, estas 2 hebritas, por ahí es donde vamos a atravesar la agujita de crochet. En este caso lo que vamos a hacer es que cargamos la hebra y vamos a coger solamente la hebra que queda hacia afuera de nosotros, no la que está como al frente, sino la que está en el otro extremo. Y ahí vamos a montar nuestros punticos medios. Entonces, como ven, aquí están los 2 puntos. Yo voy a cargar solamente, voy a pasar la aguja solamente por el que está más lejos de mí, y así vamos a montar ahora toda la fila de puntos medios, solo tomando la hebra de afuera. Entonces eso va a hacer que se vean estos canalitos en el tejido. Si esos canalitos no les gusta, entonces lo que podemos hacer es tomar los 2 puntos y nos va a quedar un tejido más liso. O sea, yo cargo por acá y nos va a quedar el tejido más liso. El secreto de este punto, que parece tejido en 2 agujas, pero es en crochet. Entonces es tomar esta hebra que queda
del otro extremo. Vamos a ir tejiendo los puntos y contándolos, que tenga exactamente la misma cantidad de puntos que hice en la primera vuelta. Es muy importante eso, en eso está el secreto también de que nos queden muy bonitos los guantes. Contar siempre la misma cantidad de cadenitas. Vamos a seguir tejiendo entonces todos los punticos a lo largo de nuestro guantecito. Puntos medios tomando solo la hebra de afuera. Y vamos a ir tejiendo todos los punticos hasta el otro extremo. Ya vamos terminando entonces la filita. Como pueden observar, vamos contando, que no se nos vaya a olvidar que estamos contando la cantidad de punticos exactamente igual que el número de puntos que hice en la primera vuelta. Cuando ya vamos llegando aquí al extremo, es muy importante que tengamos en cuenta la última cadenita o el último puntico para hacerlo, porque ahí es donde a veces no hacemos ese último puntico y el guante comienza como a hacerse un poquito más pequeñito, pierde como dimensión. Entonces, como pueden observar, este es el último punto que se puede ver hasta ahí, pero aquí hay una hebrita escondida que es la vueltica de cuando comenzamos a hacer, cuando hicimos los dos punticos de subida acá, o las dos cadenitas que habíamos dejado al inicio, y ahí tenemos que hacer el último puntico. Nos vamos a dar cuenta también porque si estamos contando, entonces tenía 45 puntos, tengo que hacer 46, entonces hasta aquí me dan 45, entonces tengo que jalar esa hebrita para poder hacer el 46 y ahí ya me quedaría derechito. Vuelvo y subo con dos punticos de altura y me voy a regresar nuevamente tejiendo. Ahora lo que voy a hacer es exactamente lo mismo que hice hacia el otro lado, pero voy a coger también no las dos, sino solamente la hebra que queda hacia afuera, y así vamos a ir tejiendo nuestro gorrito, nuestro guantecito. Entonces vamos a ir tejiendo así el guantecito hasta que tengamos la cantidad de punticos que necesitemos para que coloquemos la manito y nos alcance a cerrar el guante. Exactamente así, que nos quede un poquito ajustado. Entonces vamos a ir tejiendo alrededor hasta que nos quede todo, nos alcance a cerrar la manito. Bueno, cuando ya tengamos los punticos tejidos, este es el mismo color del que traemos acá, entonces lo que vamos a realizar es a coser el gorrito, vamos a coser el guantecito. Entonces, como les mencionaba, nos vamos a cerciorar que el tejido nos alcance a cubrir la mano. Acá vamos a medir y cuando ya esa sea digamos la medida, vamos a coserlo. Entonces, para coserlo vamos a utilizar una agujita lanera, es una agujita que es punta roma. Entonces vamos a enhebrar nuestro hilo en esa agujita y vamos a comenzar a coser. Entonces yo les recomiendo que cuando terminen de hacer la última vueltica dejen una hebra bastante larga, porque con esa misma nos podemos regresar cosiendo el guantecito. Entonces, para coserlo lo que vamos a hacer es, este ya lo tengo aquí un poquito adelantado, pero entonces ya les voy a explicar cómo vamos a coser el guantecito. Es importante que tengamos en cuenta en dónde queremos hacer el espacio para el dedito pulgar. Entonces hasta aquí cosí, pueden ir midiendo, o pues si es para un adulto les cuento que yo aquí cosí 11 puntos. Desde el inicio hacia acá tomé 11 punticos de allá y de acá y los uní. Ahora, ¿cómo lo cosemos? Entonces, para coserlo vamos a ver que aquí hay dos hebritas que nos han quedado en el borde del guantecito, y a este lado o al otro extremo solo se va a ver una sola hebra, que fue por donde comenzamos la cadenita. Entonces lo que vamos a hacer es, primero vamos a unir el guantecito por la mitad, que nos quede muy derechito. Si se nos facilita más, podemos colocarle un alfiler a este lado y otro a este lado para que nos quede quietica nuestra labor. Ahí quietico y no se vaya a correr y los bordecitos nos queden perfectos.
Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tomar nuestra agujita lanera y de estos dos punticos que nos quedaron acá vamos a tomar el que queda hacia el frente de nosotros, es decir, la cadenética que está hacia adentro. Y vamos a pasar por ahí la agujita. Y luego con la aguja nos vamos a regresar y cuando nos regresamos tomamos el único puntico que se alcanza a ver o que se observa fácilmente del otro extremo del guante. Y vamos a tejer hacia acá. Ahora con la aguja nos vamos hacia allá y tomamos nuevamente el punto de los dos que nos quedaban, el punto hacia adentro. Voy a colocar por aquí un dedito para que puedan observar mejor. Nuevamente de frente, o sea, coloco la agujita que me esté como que la esté apuntando hacia mí y paso la hebra. Y luego nuevamente tomo aquí la cadenita así de adentro. Y así voy cosiendo todo el guantecito. Voy cogiendo la hebra hacia allá y luego me regreso con la agujita. Listo. Y vamos cosiendo así el guantecito alrededor. Eso lo vamos a hacer por todo el bordecito. En este caso del dedito lo que hice fue parar acá, coloqué un nudito, escondí la hebra y retomé en el otro extremo para dejar el espacio para el pulgar. Entonces seguimos uniendo las partecitas, las dos frentes y vamos mirando que no se nos vaya a estar moviendo de pronto el tejido y nos vaya a quedar torcido. Entonces seguimos aquí cosiendo, tomando la hebra del centro de uno de los lados y del otro lado la única hebra que se alcanza a observar. Y seguimos cosiendo con nuestra agujita lanera. De esta forma, cuando extendamos el guantecito no se va a observar dónde unimos las dos partes, sino que se va a ver más prolijo el tejido. Por eso es que cosemos de esta manera, con la agujita hacia el frente siempre del extremo que estamos tomando. Seguimos aquí cosiendo, tomamos este otro extremo, este de acá, y nos queda aquí el último. Vamos aquí las dos punticas del tejido y ahí hemos terminado de unir las dos partecitas del guantecito. Ahora para rematarlo lo que vamos a hacer es que colocamos nuestra agujita en cualquier puntico de los que acabo de hacer y lo paso, y lo que yo hago es que devuelvo la aguja lanera por ese huequito que nos quedó, por ese agujerito, y lo vamos a alar muy fuerte. Después de eso vamos a hacer un nudito acá, sencillo como un bozalito. Lo cerramos. Aquí se me desenhebró la agujita, pero la vamos a volver a enhebrar. Y lo que vamos a hacer es a esconder esta hebrita para que no se vaya a quedar por ahí saliendo. Entonces lo que yo hago es que me devuelvo dentro del tejido, pasando la hebra, y de esta manera la vamos escondiendo. Vamos escondiendo la hebrita. Nos debemos pues como de fijar que no se vaya, que cuando estemos escondiendo la hebra no vaya a salir al otro lado, sino que sea por la mitad del tejido, por la mitad de los punticos. Escondemos unos 3 o 4 centímetros de la hebrita y aquí vamos a cortar. Vamos a cortar bien pegadito al tejido para que la hebrita se bien. Este es el derecho del guante, por el lado que veníamos cosiendo, ese va a ser el derecho del guante. Porque si no, vamos a mirar por este ladito, entonces por este ladito sí se alcanza a observar un poquito cómo hicimos la unión de las dos partes. Por el lado que veníamos tejiendo, ese va a ser el derecho de nuestro guante. Entonces vamos a ir probándolo. Aquí está. Si es el de la mano izquierda, entonces simplemente lo vamos a decorar por el otro ladito. Para decorarlo, entonces, en este guantecito que traigo acá lo utilicé unas perlitas, entonces estas perlitas pueden coserlas o pegarlas. Como les decía, este guantecito lo que tiene es que lo podemos decorar de muchísimas formas. Entonces, por ejemplo, tengo otras perlitas que son aquí de coser, y lo que podríamos hacer es, a mí me gusta probarme primero el guante para saber exactamente dónde voy a comenzar a decorar, porque si lo coloco así recto y pienso que lo voy a decorar acá, esta linecita nos va a quedar aquí, así que la decoración nos va a quedar escondida.
Entonces lo que hago es que me lo coloco y pruebo dónde quiero la decoración. Entonces puede ser que mejor queramos decorarlo en este bordecito o aquí al lado de la muñeca. Entonces tiene muchas formas de decorar este guantecito. Otra idea que se me ocurre para decorarlo sería hacerle una vueltica más, de pronto en punto bajo, en esta parte del guante y acá, y nos va a quedar con dos colorcitos diferentes acá, o del mismo color, que nos quede un bordecito más prolijo. Entonces sería eso: tomar una hebrita de otro color para decorarlo diferente y hacer unos punticos bajos en cada extremo. Este guantecito lo decoré con estas perlitas que no son de coser, y lo que hice es que tomé un poquito de silicona, le coloqué en esta parte de la perlita y las iba ajustándolas muy bien. Entonces ya es como de nuestra creatividad, como queramos decorar nuestro guantecito. Podemos decorarlo solamente en la parte superior y en la parte inferior. Entonces, a encender esa creatividad y decorar estos lindos guantecitos de muchísimas formas, de muchos colores. Es un regalo muy lindo para los niños, para nuestros familiares. Entonces espero que nos etiqueten en las redes sociales de cómo les quedaron estos lindos guantes. Les recuerdo que mi nombre es Liliana Sierra, soy artesana de Arabella Beauté y esto es para todos nuestros amigos de Práctico y Sencillo.